Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Bienvenidos a Cinéfilo Americano. Hoy vamos a hablar de Reset, Volver a Empezar, una película del género documental deportivo basada en la vida del ex basquetbolista argentino Fabricio Oberto luego de su retiro. Para eso estamos en comunicación directa con su director, Alejandro Hartman. ¿Cómo estás, Ale? ¿Todo bien? Hola, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Muy bien, la verdad. Muchas gracias por preguntar. Bueno, Alejandro, si querés, para arrancar, contanos un poco en qué consiste Reset, volver a empezar. Bueno, a ver, es un documental, no del todo biográfico, no diría que es biográfico, pero sí que tiene a Fabricio Berto como protagonista y que sigue a Fabricio Berto, y con él un poco la excusa de visitar a lo que fue la generación dorada, que, del básquet argentino, y bueno, y conocer un poco algunos aspectos quizás no tan conversados y no tan vistos acerca del deporte profesional. Y se llama Restart porque bueno, tiene que ver con el reseteo, con el volver a empezar, con un comienzo nuevo. Y eso tiene sin dudas mucho que ver con lo que les pasa a estos jugadores y a estos deportistas en este momento de sus vidas. ¿Y cómo se te ocurrió abordar la temática que podemos ver en este documental? Mira, es larga la historia. Yo tengo como mucha experiencia, digamos, si bien no soy un fan del deporte para nada, sí, obviamente miro deporte como cualquiera, pero no soy uno de esos fans. Sí, un poco mi vida profesional me llevó a trabajar bastante haciendo documentales deportivos, haciendo series sobre deportes. Nunca trabajé en un canal de deportes tampoco, pero sí hice específicamente varias series relacionadas con el deporte. Y bueno, una de ellas se llamó Alma Naranja, que es una serie específica sobre básquet, de 26 capítulos sobre básquet argentino, en la cual el productor fue Maxi Dubois. Maxi Dubois es además productor de Gilda, de Infancia Clandestina y de muchísimas otras películas muy conocidas. Y él sí es un fan del básquet, jugador de básquet, y yo ya hace unos años empecé a jugar con él, así de grande, un básquet amateur y solo para divertirnos. Y en ese grupo de básquet surgieron varios proyectos. Uno de ellos había sido Tiempo Muerto, que es otra película también sobre la generación de los campeones del año 50, del Mundial del 50 de básquet, que dirigieron Iván Tokman y Baltasar Tokman. Y Iván Tokman después fue el guionista de Alma Naranja, que fue esta otra serie que armamos. En esta serie tuvimos la oportunidad de conocer a casi todos los miembros de la generación dorada, entrevistándolos, viajamos a Estados Unidos a entrevistar a Manu y también a Fabricio. Y siempre, a partir de ahí, conociendo un poco las historias y conociéndolos a ellos personalmente, nos quedó picando el bichito de hacer una película sobre la generación dorada o una serie o algo. Empezaron, la generación dorada se empezó a retirar, empezó todo el tema del recambio de la generación dorada, y aparecieron algunas películas, inclusive algunas series sobre la generación dorada, de homenaje. Y, y nosotros que venimos muy del cine, siempre nos pasaba que no nos terminaba de satisfacer esta idea de solo tomar lo nostálgico y el homenaje y la cosa estrictamente deportiva. Nosotros tenemos como una mirada, bueno, típica de cineastas y de documentalistas que tiene que ver con mirar un poco también las cosas desde otros lugares. Y bueno, nos pareció que podía ser muy interesante tratar el tema del post, ¿sí? El post-éxito. ¿Qué hay después del éxito? ¿Qué hay después del retiro? ¿Qué le pasa a una persona que tocó todo, el cielo con las manos, que como digo yo, que tuvo todos los éxitos deportivos posibles, que fue el mejor en su disciplina, y que de repente de un día para el otro tiene que retirarse? ¿Qué es lo que les pasa a los deportistas a edades muy tempranas? Hoy justo leía sobre Snyder, el futbolista holandés, salió una nota y a los 35 años está retirado. Digo, es algo que para la mayoría de los mortales es como impensable. Nosotros a los 35 años estamos, con suerte nos está empezando a ir bien en nuestras actividades. No llegamos todavía yo ya los pasé hace rato, pero, pero digo, Fabricio tiene 3 años menos que yo, 4 años menos que yo, y está jubilado en algún sentido. Obviamente sigue haciendo mil millones de cosas, pero la actividad para la cual él se preparó y se formó toda la vida, está jubilado. Y eso es una cosa bastante loca y queríamos explorar eso. Eso fue lo que salimos a buscar.
Dijiste que querías hablar sobre la generación dorada. Sin embargo, la generación dorada estaba compuesta por varios jugadores de renombre. ¿Por qué elegiste nada más ni nada menos que a Fabricio Oberto para ejemplificar esto? Bueno, porque Fabricio, cuando empezamos a hacer la película, estaba en un momento muy, muy particular y es un personaje muy interesante, más allá de ese momento particular. Pero él en ese momento, cuando empezamos el proyecto, Fabricio no estaba muy claro si estaba retirado o no estaba retirado. Había tenido esta situación con el corazón, de la cual también tiene que ver el título de la película, porque él fue sometido a lo que se llama un reboot o un reset. Quiere decir que él tenía una arritmia bastante grande y una de las formas de tratar esto, médicas, es lograr apagar el corazón literalmente durante unos pocos segundos, 4 segundos, pero literalmente que no lata más, eh, para luego volver a encenderlo y que se componga. Él fue sometido a esto como 3 veces y finalmente se tuvo que hacer una pequeña intervención quirúrgica y ahí lo resolvió. Pero él estaba con este tema, había tenido este tema de salud y había dejado de jugar en la NBA, después había vuelto, jugó un tiempo en Washington y después volvió y de vuelta tuvo el problema de salud y finalmente había jugado un poco en Atenas, pero ahora estaba sin jugar, pero nunca se había retirado tampoco. Tenía esa cosa medio ambigua. Era igualmente por edad uno de los más grandes de la generación dorada, pero a su vez estaba en perfecto estado físico y lo sigue estando. De hecho está mejor que varios que todavía siguen jugando. Realmente tiene un físico privilegiado. Pero tenía este tema y entonces estaba que se había retirado, pero no se había retirado. No había habido ninguna ceremonia de retiro de su camiseta y ese tipo de cosas que suceden con los basquetbolistas. Y entonces tenía esta cosa ambigua. Por otro lado, era un personaje polifacético, porque tenía una banda de rock, había estado tocando con los Ilya Kuriaki, tenía una bodega, se había dedicado a los vinos ahora, estaba en ESPN relatando partidos como comentarista, entonces tenía como una cantidad de actividades que lo hacían interesante y que además nos demostraban que él era un personaje que le gustaba un poco la cámara, que también es algo que uno tiene que evaluar eso a la hora de buscar un protagonista en una película. Bueno, tiene que tener cierta amistad con la cámara, no necesariamente ser histriónico, pero sí tener algún tipo de relación. Entonces todo esto lo convertía en un personaje interesante. Y por último, Fabricio es un personaje muy querido en el mundo del deporte y dentro de la generación dorada es como en general amigo de casi todos. Y no nos olvidemos que además es campeón de la NBA. Digo, dentro de la generación dorada, junto con Manu Ginóbili, es uno de los destacados. Digo, todos son destacados, todos son campeones olímpicos, pero Fabri además es campeón de la NBA, cosa que solo Manu es. Y son los únicos 2 argentinos campeones de la NBA y probablemente sudamericanos, se me ocurre. Entonces, digo, me parece que todo eso lo hacía un personaje más que interesante. Si no me equivoco, este es el primer trabajo de tu autoría en el que pones foco en una sola persona. ¿Qué diferencias y similitudes hay entre bueno, las experiencias que has tenido ahora con las que has tenido en tus anteriores trabajos? Sí, efectivamente, yo a ver, hice varios documentales, algunos inéditos, otros no, y mucho para la tele. En la tele sí me he dedicado a seguir un personaje, pero bueno, pero en general todo es más esquemático en la tele, es diferente, pero digamos, mi película anterior estrenada, que es AU3, Autopista Central, es una película de muchos personajes, coral. Ahora estoy en proceso de edición de una película en un colegio secundario, en el Nacional Buenos Aires, donde seguí un año el colegio y también trabajo con un montón de personajes. Entonces, en general, yo soy como documentalista, digamos, no es que soy, pero mi experiencia mayor tiene que ver con conseguir procesos sociales o procesos grupales. Es como lo que siempre más me ha interesado. Y en este caso los productores, bueno, de hecho ahora estoy también terminando una serie bastante grande, que es un documental de un género como policial, llamémoslo, para Netflix, que también es como una historia grande con una buena cantidad de personajes. Entonces, en general tengo esa experiencia. Y en este caso era encontrarme con uno a uno con un protagonista, lo cual implicaba, por un lado, para mí generar una relación particular con ese protagonista, ganarme su confianza. Yo quería además sacarlo del lugar común, del cassette del deportista,
me parecía que Fabricio era adecuado para eso, pero no solo quería eso, sino quería que él fuese el medio para que sus compañeros también se salieran del lugar común, se sacaran el cassette. Entonces había que lograr una confianza importante con Fabricio. Y creo que la logramos. Hay gustos en común, hay intereses en común. Eh, yo de alguna manera digo, y no tenían que ver con el básquet, justamente porque digo, más allá de que yo juego mal al básquet y me interesa ver un partido y seguía la selección, no vino por ese lado, pero venía por la música, por cierta forma de entender, qué sé yo viví en algún momento de mi juventud en Estados Unidos un tiempo y eso me permitía conocer algo de algo que él conoce muy bien, que es vivir allá. Entonces, bueno, había algunos puntos en común que yo utilicé de alguna manera, en el mejor sentido del término, para poder tener empatía con Fabricio y que él me tuviera confianza y que él se entregara. Y me parece que eso de a poco, de vuelta es un proceso, un documental, lo fui logrando. Y me parece que digo que hoy tenemos una confianza mayor y que si siguiéramos filmando, hoy habría cosas todavía más interesantes, me parece, en la película, porque Fabricio estaría más entregado, que es lo que hace falta con un personaje, ¿no? La confianza y que se entregue, que se abra, que pierda el miedo a la cámara o a mostrar su intimidad, y que tenga confianza de que cuando nosotros mostremos la intimidad o esos momentos íntimos, vamos a ser respetuosos y también saber que no estamos mostrando la realidad, no es Fabricio Oberto, el de verdad que ahora estará en Córdoba, en su casa, con la cuarentena también como todos, sino que es un personaje de la película que se llama Fabricio Oberto, que se parece mucho a Fabricio Oberto, que es campeón como Fabricio Oberto, pero no es exactamente el mismo, es una construcción que nosotros hacemos, un recorte. Y parte de esa confianza es que el personaje entienda que uno no va a exponerlo innecesariamente. Que lo que él no quiera mostrar, por ejemplo, Fabricio no quiso en la película mostrar algunos aspectos de su vida privada. No mostramos, por ejemplo, a su hija, que es alguien que es muy presente en su vida. Y en realidad construimos un Fabricio más solitario que el que realmente es. Fabricio tiene un montón de vida social y montones de cosas que no están mostradas en la película y de alguna manera potenciamos cierto drama, cierto sí, eso, cierta soledad que un poco es real porque evidentemente algo de eso hay, pero que no es exactamente así. Es un personaje en el documental. Entonces, digo, eso es, digo, ya que estamos en un ámbito de cine, es interesante, digo, para mí está bueno remarcarlo y tiene que ver con el proceso que vos haces con un personaje. Bueno, como siempre digo, venimos hablando varios minutos acerca de la película. Hay gente a la que ya le están dando ganas de verla. Y hay que aclararles que la película se estrenó el pasado jueves, luego se repitió el sábado en la pantalla de Cinear, pero todavía se puede seguir viendo de forma gratuita. ¿Cómo hay que hacer? Bueno, la película está hasta, si no me equivoco, hasta el jueves a la noche, hasta el viernes a la madrugada. Va a estar en cine.ar/play, cine.ar/play, que es la plataforma de streaming del Instituto Nacional de Cine, donde hay montones de otras películas. Va a estar de manera gratuita durante hasta ese día, on demand, o sea que simplemente tienen que loguearse, supongo que te pide que pongas algún nombre de usuario y contraseña, pero a partir de ahí además podés entrar a la plataforma y ver montones de otras películas, la mayoría gratis, y después hay algunas que son estrenos que son pagas, que valen creo que 30 pesos, con lo cual es tremendamente accesible, hay mucho cine argentino del bueno. En nuestro caso está gratis hasta ese día, y bueno, allí la pueden ver cuando quieran. Evidentemente, si sos amante del deporte, sobre todo del básquet, no te vas a perder esta película. Ahora yo te quiero preguntar a vos, ¿qué le dirías a la gente que por allí no es muy asidua al deporte, pero sí le gusta el cine, le gustan los documentales? ¿Cómo la convencerías para que vea esta película? Bueno, me parece que se van a encontrar una historia humana, una historia muy humana, pero protagonizada por personas que son realmente ídolos y que bueno, y que
eso, creo que construyen un espejo interesante donde cualquiera puede mirarse y sorprenderse respecto de ciertas cosas que son consideradas lugares comunes, como suponer que porque llegaste al máximo éxito, porque tenés un buen pasar económico, por, porque llegaste, tenés todo resuelto. Y de repente empezás a descubrir que no es tan así y que a veces nuestras pequeñas limitaciones diarias o lo que nos parece que no terminamos de llegar o de tener las satisfacciones que queremos tener por ahí no lo son tanto y bueno, que a veces todo ese éxito implica un sacrificio que te lo regalo. Y me parece que es interesante verlo para pensar uno mismo en las cosas de uno. Así que me parece que puede interesar a cualquier persona, sea amante del deporte y del básquet o no. Por último, quería saber si alguno de estos proyectos que me mencionaste recién, como por ejemplo la película del secundario o esta serie documental que estás haciendo para Netflix, si tuviste que frenarlos debido a la pandemia o no te afectó. Está buena, es interesante pregunta. Yo me considero, te digo de verdad, pero de corazón me considero un afortunado en este momento. Pero de verdad, no solo porque estoy pudiendo estrenar una película en esta circunstancia tan rara y con tan buena repercusión y todo tan bueno, sino porque tuve la suerte de que los dos proyectos en los cuales estaba metido actualmente no los tuve que frenar del todo. Cosa que a muchísimos de mis colegas y gente que trabaja en el medio audiovisual, no solo directores, sino técnicos, productores, actores, músicos, muchísima gente que tiene que ver con el audiovisual, te diría que la gran mayoría en este momento está pasando un momento malísimo. Hay gente, los técnicos, asistentes de cámara, bueno, no voy a nombrar a todos, pero gente que normalmente trabaja, por ejemplo, en rodajes, en filmaciones y que tienen sueldos que son o semanales o diarios muchas veces. Digo, gente que se gana el jornal, literalmente, con contratos que en general no son... nadie tiene un trabajo fijo en cine. Lo normal es esto que te digo, es el jornal o la contratación semanal o mensual. Esa gente está realmente en la lona, familias enteras que yo conozco que los dos miembros de la familia de una pareja, los dos trabajan en cine y no tienen un ingreso hoy. Y encima, por esta rareza, no ranqueamos para los subsidios, ni para los préstamos, ni para nada. Entonces realmente es una situación muy complicada hoy mismo. Volviendo a lo mío, yo tengo la suerte de que los dos proyectos en los que estaba metido, los dos ya habían sido filmados, con lo cual esa etapa del rodaje, que es la más complicada, había pasado, y los dos están en postproducción. Entonces, la película del secundario está en este momento en la casa del editor, que me manda, justo hoy me acaba de mandar un corte nuevo, lo miro, es un proceso rarísimo, porque yo estoy acostumbrado a sentarme con el editor a editar. Pero bueno, lo vamos todo más lento, más chicle, más raro, lo vamos piloteando. Y la serie lo mismo, ya el montaje más arduo había pasado y ahora estábamos como en el finish. Entonces, búsquedas de archivos, todo eso se volvió dificilísimo porque encontrar los archivos ahora es re difícil, pero bueno, a fuerza tengo una productora que es una genia total y que que es la más profesional del mundo y le mete una pila que no se puede creer y está avanzando. Entonces, bueno, todo más relajado, no más relajado, al revés, más estresante, pero más dilatado, pero vamos avanzando, así que eso, afortunado. Bueno, Ale, yo te quiero agradecer por haber aceptado esta comunicación, por tu tiempo y también te felicito por el estreno de la película y te deseo mucha suerte y éxitos con tus próximos trabajos. Bueno, muchísimas gracias a vos, ¿eh?